Seguro que las películas de terror dan miedo, pero espera hasta escuchar acerca de estos objetos que aterrorizan y confunden a los propios científicos. Desde un supuesto cráneo de hombre lobo, descubierto por un granjero, hasta huevos de piedras desconocidos. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí están los 14 objetos más aterradores que los científicos aún no pueden explicar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 14. Un supuesto cráneo de hombre lobo descubierto por un granjero búlgaro. En 2014, un granjero búlgaro llamado Trash Dragonov hizo un descubrimiento escalofriante en el pueblo de Noel, Macedonia, mientras araba. En el campo, Dragonov desenterró una caja de madera encadenada. En su interior encontró un cráneo que se parecía sorprendentemente a un hombre lobo. El cráneo tenía la forma de la cabeza de un lobo, pero con un cráneo inusualmente agrandado que le daba una apariencia más humana. Solo hubo una cosa que se le ocurrió. En su mente era un hombre lobo. La caja donde se encontró el cráneo era bastante misteriosa y tenía letras circulares inscritas que decían: "Cuidado con el peligroso hombre lobo". La edad exacta de la caja es incierta, pero la ortografía y el estilo de la inscripción sugieren que data de antes de 1860. Expertos en vida silvestre y los historiadores, sin embargo, sugieren que en lugar de un hombre lobo, el cráneo podría haber pertenecido simplemente a un lobo deforme que padecía la enfermedad de Paget, una condición que causa un crecimiento anormal de los huesos. A pesar de esta explicación, muchos continúan creyendo que el granjero búlgaro encontró evidencia tangible que respalda la existencia de los hombres lobo. Número 13. Ataúdes en miniatura. En el verano de 1836, un niño retozando en el bosque junto con sus compañeros de juegos y su perro se topó con un desconcertante descubrimiento: 17 ataúdes en miniatura. Estos ataúdes fueron descubiertos en el asiento de Arthur, una colina cerca de Edimburgo, Escocia. Cada ataúd, que medía alrededor de 3 a 4 pulgadas de largo, contenía una pequeña figura de madera tallada, vestida con ropa hecha a medida. Los ataúdes se encontraron apilados en 3 niveles, 2 capas inferiores que contenían 8 ataúdes cada una y un solo ataúd en la capa superior. Los lugareños que se enteraron del descubrimiento del niño se alarmaron por la presencia de tales objetos. ¿Qué podrían ser? Una teoría temprana sugiere que los ataúdes estaban relacionados con prácticas de brujería o vudú, pues en ese momento la brujería y la magia negra ya eran conocidas y temidas. Algunos también creían que los ataúdes no se hicieron con intenciones maliciosas, sino más bien de paz. Podrían haber sido creados como monumentos conmemorativos para personas que habían muerto. Otros también creen que los ataúdes fueron simplemente creados como juguetes para niños pequeños a lo largo de los años. Varios expertos han examinado los ataúdes y su contenido. Un análisis detallado de la ropa y las técnicas de construcción sugiere que fueron hechos a principios del siglo XIX, coincidiendo con la época en que ocurrieron incidentes sombríos en el área, lo que respalda la teoría de que los pequeños ataúdes podrían haber sido hechos simplemente para rendir homenaje a los fallecidos. Sin evidencia de identificación de las momias en miniatura, aún se desconoce. Número 12. La piedra misteriosa con una inscripción desconocida. La piedra de Newton es un antiguo pilar ubicado en Aberdeenshire, Escocia. Lleva 2 inscripciones, una en Omom, una antigua escritura celta, y otra en una escritura desconocida no descifrada que ha desconcertado a los investigadores durante siglos. La inscripción Omom, que es más fácil de identificar, probablemente contiene nombres personales y proporciona algo de contexto. Desafortunadamente, la segunda inscripción, que consta de 6 líneas horizontales de caracteres, desafía la explicación actual. A lo largo de los siglos XIX y XX, tanto eruditos como aficionados han propuesto numerosas teorías sobre esta escritura desconocida. Algunos creían que estaba escrita en una forma degradada del latín, que posiblemente indicaba un origen medieval, mientras que otros sugerían conexiones con escrituras griegas antiguas, fenicias o incluso hebreas.
A pesar de los esfuerzos por descubrir la realidad y decodificar estas frases, nadie ha logrado nunca dejar el significado de esta inscripción desconocida. Número 11. Detrás de la invención romana perdida del vidrio flexible, los romanos han inventado muchas cosas maravillosas, concreto que son muy superiores a lo que usamos hoy. Tal es el caso de caminos, inodoros, alcantarillas y el calendario juliano. Estos son solo algunos de los descubrimientos más notables que dejaron atrás. Desafortunadamente, parte de su brillantez ha sido sepultada por las arenas del tiempo. Entre ellos se encuentra su invención del vidrio flexible, según relatos históricos. Esta notable invención tenía propiedades que parecían casi mágicas, combinando la claridad del vidrio con la flexibilidad y durabilidad del metal. La fuente principal de la leyenda proviene del historiador romano Petronus el Viejo, que relata la historia de un vidriero romano que durante el reinado del emperador Tiberio creó un tipo de vidrio que podía doblarse. Supuestamente presentó su invento a Tiberio, quien inicialmente quedó impresionado al darse cuenta del impacto económico potencial que este nuevo material podría tener en la industria de metales preciosos existente. El emperador ordenó que se destruyera el taller del fabricante de vidrio y que su fórmula se borrara de la historia. Pero, ¿es esta historia realmente cierta? Los eruditos modernos están divididos sobre la autenticidad de la historia, y si bien hemos descubierto el vidrio flexible, esto se debe solo a la tecnología que tenemos a nuestra disposición hoy en día. Si se demuestra que la historia es cierta, esto demuestra que los romanos fueron realmente increíbles inventores. Número 10. Momia de las montañas de San Pedro, el 19 de octubre de 1932. Los buscadores de oro, Cecil M. y Frank Carr, estaban excavando en busca de oro en las montañas de San Pedro cuando tropezaron con una pequeña cueva sellada y en lugar de oro y otros materiales preciosos, lo que vieron dentro de la caverna era un cuerpo momificado sentado en posición con las piernas cruzadas. Medía apenas 6,5 pulgadas de alto en su posición sentada y solo 14 pulgadas una vez extendida. La momia exhibía características notablemente bien conservadas, incluidas la piel de las uñas y un juego completo de dientes. Su condición bien conservada no es lo único que intrigó a los arqueólogos, sino su tamaño. La momia debería ser un bebé, pero de alguna manera tenía un cráneo aplanado y un esqueleto que parecía pertenecer a un adulto, y así comenzó el misterio de la momia de la montaña San Pedro. Hubo varias teorías al respecto, debido al extraño tamaño de la momia. Algunos científicos sugieren que la momia podría haber sido un individuo que padecía una mutación genética o una forma de enanismo, teniendo en cuenta el tamaño pequeño y las características de un adulto. Sin embargo, otra teoría propuso que la momia era en realidad un bebé con una condición, un trastorno congénito que resulta en un cerebro y un cráneo más pequeños de lo normal. La tradición local, por otro lado, dicta otra posibilidad en las leyendas locales de los nativos americanos. Esta momia podría haber pertenecido a los pequeños seres diminutos que residen en las montañas y poseen poderes mágicos. Se podría pensar que un simple análisis científico sería suficiente para poner fin al misterio de la momia, pero no fue así, ya que el escrutinio científico reveló resultados mixtos en la década de 1950. La momia fue examinada por el Museo Americano de Historia Natural y la Universidad de Wyoming. Los hallazgos no fueron concluyentes y la momia finalmente desapareció con su paradero actual desconocido, dejando el misterio sin resolver. Déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Número 9. La alfombra más antigua del mundo, en sus orígenes desconocidos. Esto podría parecer una alfombra común y corriente, pero se trata de la alfombra pasarica, actualmente conocida como la alfombra más antigua del mundo. Fue descubierta en 1948 en un montículo en las antiguas montañas de Siberia, donde la alfombra se conserva maravillosamente en hielo. Este ambiente gélido probablemente conservó el material durante más de 2500 años. Hoy en día, esta alfombra se encuentra en el Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo, Rusia, en las condiciones adecuadas para preservarla durante siglos. Todavía hay muchas preguntas en torno a este objeto, por ejemplo, su edad.
La datación por radiocarbono aún debatida sugiere que tiene aproximadamente 2500 años de antigüedad, pero las técnicas avanzadas de tejido y el sofisticado diseño y construcción sugieren que la alfombra podría ser mucho más antigua. A juzgar por estos criterios, la creación de las alfombras pasaricas se remontaría al siglo V a.C., lo que la sitúa en 4000 años. Aparte de su antigüedad, también se debate el origen de la alfombra, quién la hizo y por qué esta alfombra estaba enterrada en un montículo. La misma contiene símbolos similares a Prilis en la antigua Persia. Las respuestas a estas preguntas continúan eludiéndonos hasta el día de hoy. Número 8. La cara de Harakbut. La mayoría de las personas que pasan por esta piedra se fijan 2 veces por su extraño parecido con un rostro humano. Esto se conoce como el rostro de Harakbut, y la pregunta de si es algo que se formó naturalmente o si es algo hecho por el hombre sigue sin respuesta hasta el día de hoy. La cara de Harakbut se encuentra en la región de Madre de Dios, en lo profundo de la Amazonía peruana. La cara misma parece tallada en un acantilado con rasgos distintivos, como una nariz afilada y una frente prominente que le dan una apariencia realista. La tribu cercana en el área alrededor de esta cara de piedra relatan que es sagrada para ellos. Esta cara fue creada por un espíritu primordial llamado Toto, mientras que algunos coinciden en que fue tallada por pueblos antiguos. Otros creen que es una forma natural que casualmente se asemeja a las características de un perfil humano. ¿Qué crees? ¿Se formó naturalmente esta piedra en el tiempo? ¿O crees que fue tallada con amor por personas que vivieron en las profundidades del Amazonas hace cientos o miles de años? Número 7. Artefactos con inscripciones encontrados en Arizona. En 1924, un hombre llamado Charles, alcalde de Tucson, Arizona, pudo desenterrar 32 artefactos de plomo. Este descubrimiento por sí solo es asombroso, pero lo que hizo que estos elementos fueran más increíbles fue el hecho de que todos están inscritos con textos en latín. Los artefactos se conocieron como los artefactos de Tucson o los artefactos de Silver Bell Road. Eran una colección de cruces, espadas y placas, todas con inscripciones en latín. Las inscripciones cuentan la historia de un asentamiento llamado Calus y su conflicto contra un grupo llamado los Tasus. Ahora el misterio detrás de este artefacto se encuentra en su autenticidad. Los arqueólogos prominentes encontraron los artículos intrigantes al principio, pero a medida que avanzaban sus inspecciones, sus sospechas sobre su autenticidad solo surgieron. Creen que muchas de las inscripciones en latín fueron plagiadas de textos clásicos bien conocidos y libros de gramática latina que conducen a muchos expertos a descartar los artefactos como falsificaciones. Sin embargo, también hay quienes apoyan la autenticidad del artefacto, afirmando que estos artefactos son en realidad restos de una colonia judía perdida del Imperio Romano. Los rumores locales, por otro lado, sugieren que estos artefactos en realidad fueron hechos por un joven mexicano escultor durante finales del siglo XIX. Timo era conocido por su trabajo con plomo y su interés en los idiomas antiguos, lo que explica cómo los artefactos se hicieron con plomo y estaban inscritos en latín. Hoy en día, los artefactos de Tucson se almacenan en la Sociedad Histórica de Arizona. No están en exhibición pública. ¿De qué lado estás? ¿Crees que estos artefactos son simplemente falsificaciones? ¿O crees que en realidad son de una colonia judía perdida? ¿O tal vez eres parte de los lugareños que creen que fueron hechos por un simple escultor joven? Déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios debajo. Número 6. Krishna's Butterball, la gigantesca roca en equilibrio de 250 toneladas. Esta roca que desafía las leyes de la física a pesar de su nombre, Krishna Butterball, no es una bola de mantequilla, sino una enorme roca de granito que mide aproximadamente 20 pies de alto, 16 pies de ancho y pesa alrededor de 250 toneladas, según la mitología hindú. La roca está asociada con el señor Krishna, conocido por su naturaleza juguetona y su amor por la mantequilla. La forma de la roca recuerda a una cucharada de mantequilla, de ahí el nombre de Krishna's Butterball. Aunque parece que está precariamente sentada en la cima de una pendiente, la gente no tiene problemas para sentarse debajo. Parece desafiar las leyes de la física al mantener el equilibrio sobre una superficie de roca suave e inclinada.
Esta roca se ha movido varias veces a lo largo de la historia, o al menos ha habido intentos notables, uno de los cuales fue realizado por el gobernador de Madrás, Arthur Lai, en 1908, quien intentó mover la roca usando 7 elefantes debido a preocupaciones de seguridad. Aunque la roca parecía que podía moverse fácilmente, sorprendentemente permaneció inamovible. Sigue siendo incierto hasta el día de hoy. Número 5. El origen misterioso y el propósito de la Gruta de Margate. Si eres de Kent, Inglaterra, tal vez ya estés familiarizado con la Gruta de Conchas de Margate. Como sugiere su nombre, esta gruta está hecha con millones de conchas que adornan sus paredes. Ahora, el descubrimiento de esta gruta en sí es a menudo debatido. Una de las historias más populares afirma que un joven llamado Joshua se encontró con la gruta en 1835. No fue hasta 2 años después que se reveló la existencia de la gruta, y desde entonces ha sido objeto de innumerables preguntas, ya que esta gruta cubre alrededor de 2.000 pies cuadrados de paredes y techos, la totalidad de los cuales está cubierto por más de 4.600.000 conchas marinas, dispuestas en intrincados mosaicos y hermosos diseños. Las conchas incluyen variedades locales como músculos, gallos, galopes y ostras, pero el fondo principal está formado por el Winkle plano, que no es local del área y probablemente se recolecta en costas tan lejanas como Southampton. Quien hizo esta gruta hizo un gran esfuerzo para completarla. Desafortunadamente para nosotros es probable que nunca se llegue a dar crédito a su creador. Durante tanto tiempo, los orígenes de la Gruta de Conchas han permanecido envueltos en un misterio. Algunas teorías sugieren que fue creada por civilizaciones antiguas como los fenicios, mientras que otras proponen que fue un proyecto de un excéntrico aristócrata del siglo XIX. Los visitantes pueden explorar esta gruta por una pequeña tarifa y reflexionar sobre la propia gruta. Número 4. Presunto tornillo de 300 millones de años. En la década de 1990, el grupo Cosmopoise, un equipo de investigación ruso especializado en investigaciones ovni y paranormales, afirmó que podrían haber encontrado un notable objeto, uno que, si se demuestra su veracidad, reescribiría la historia de la humanidad. Un tornillo de 1 pulgada incrustado dentro de una roca de 300 millones de años encontrada en la región de Kuga. El grupo Cosmop sugirió que este tornillo podría ser evidencia de tecnología extraterrestre antigua, que potencialmente indica que civilizaciones avanzadas o extraterrestres visitaron la Tierra hace millones de años. El grupo incluso realizó rayos X en la roca, que, según afirman, revelaron otro tornillo escondido en su interior, pero una cosa impide que se verifique su descubrimiento hasta el día de hoy. Aún no han proporcionado información detallada sobre la composición del material del tornillo. Permitieron que expertos internacionales examinaran el objeto directamente, pero otros investigadores no están convencidos de su relación con la vida extraterrestre. Otros científicos creen que este supuesto tornillo es probablemente un creno fosilizado, un animal marino que prosperó hace unos 350 millones de años. Los crenos, a veces llamados mentiras marinas, tenían reservas que podrían parecerse a tornillos. Estas criaturas fosilizadas abundaban en los mares antiguos y sus restos fosilizados a menudo pueden confundirse con objetos hechos por el hombre debido a su apariencia de tornillo segmentado. Los científicos no pudieron verificar el objeto. La realidad detrás de estos supuestos tornillos viejos sigue siendo desconocida. Número 3. La maldición del zafiro púrpura Delhi. El zafiro púrpura Delhi, a menudo conocido como la amatista maldita, es una gema hermosa. Sin embargo, su historia es suficiente para enviar escalofríos a cualquiera. En primer lugar, a pesar de su nombre, el zafiro púrpura Delhi es en realidad una amatista que tiene una reputación increíblemente oscura. Supuestamente todo comenzó durante el motín indio de 1857, cuando fue saqueada del templo de Indra, el dios hindú de la guerra y el clima. El coronel Ferris del Calvario de Bengala trajo la piedra a Inglaterra, pero en el momento en que estuvo en su posesión, la desgracia siguió a Ferris y su hijo sufrió ruina financiera y de salud. Y un amigo que temporalmente tenía la piedra también murió poco después de que tuvo contacto con la amatista y luego llegó a manos de Edward Heron Allen,
un destacado erudito, en 1890, Heron Allen pronto experimentó una serie de desastres personales y finalmente intentó deshacerse de la piedra arrojándola al canal de la región. Sin embargo, la amatista le fue devuelta inexplicablemente por un comerciante que se la había comprado a una persona. Allen, convencido de su maldición, encerró la gema en 7 cajas con llave. Se la quitó con instrucciones de que debía permanecer oculta durante 33 años después de su muerte. A pesar de sus deseos, su hija todavía donó la piedra al Museo de Historia Natural de Londres, poco después de su muerte en 1943. Se podría pensar que después de ser entregada al museo, su maldición finalmente terminaría. Sin embargo, en 1972, el curador del museo, Peter Tandy, descubrió una carta junto a la amatista que detallaba su oscura historia y la maldición que se creía que la acechaba. La carta advertía a los futuros propietarios de la influencia malévola de la piedra y relataba varias desgracias que les sucedieron a sus anteriores poseedores. Heron Allen incluso describió haber sido testigo del fantasma de un sacerdote hindú tratando de recuperar la piedra. Hasta el día de hoy, la reputación de la amatista persiste. De hecho, hubo algunas afirmaciones de que los curadores del Museo de Historia Natural informaron sucesos extraños al manipular la gema, incluidas tormentas violentas y enfermedades repentinas. Mientras que algunos creen que estos son meras coincidencias, la leyenda de la amatista continúa. Número 2. El libro islandés de magia negra, Galdrabok, también llamado simplemente el Libro del Poder, es uno de los objetos más misteriosos e infames de la tradición islandesa, escrito por Guttorm Grimmi Nicolasin, el obispo de Holar. Este libro estaba destinado a ayudar a alguien a usar la magia y obtener control sobre el diablo mismo. Su propósito por sí solo lo convierte en uno de los manuscritos más oscuros y temidos en la historia de Islandia. Según el folclore, el libro supuestamente fue enterrado lleno de nicolasina, pero como muchos buscan su poder, lo más probable es que todavía esté ahí afuera. Algunos creen que el libro fue destruido, mientras que otros piensan que todavía yace enterrado en Islandia esperando el descubrimiento. Número 1. El huevo de piedra inexplicable. En 1872, los trabajadores que cavaban un hoyo para un poste alrededor del lago Winnipesaukee, en New Hampshire, descubrieron una piedra con forma de huevo que mide aproximadamente 4 pulgadas de largo y 2.5 de ancho. Está hecha de un tipo de cuarcita y está cubierta con intrincados tallados de varios símbolos y figuras en círculos de mazorca de maíz, venado en espiral, una cara y una estructura en forma de T. Desde su descubrimiento, los expertos han estado tratando de descubrir el propósito y el origen del huevo. ¿Por qué se hizo? ¿Cuál es el significado detrás de los símbolos tallados en el huevo? ¿Es realmente un artefacto arqueológico? Algunos especulan que el huevo podría haber sido un objeto ceremonial o ritual posiblemente vinculado a las tribus nativas americanas de la región, aunque no hay evidencia directa que respalde esta teoría. Los vínculos del huevo de piedra con las tribus nativas americanas siguen sin estar claros. De hecho, algunos escépticos creen que el huevo de piedra podría ser una creación moderna o incluso un engaño posiblemente hecho por alguien en el siglo XIX que lo enterró para ser encontrado más tarde con un tipo de cuarcita que no es fácilmente adaptable y sin registros históricos disponibles sobre el propósito. Se desconoce el origen del huevo de piedra de Winnipesaukee. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!